¿Alguna vez se han parado a pensar qué hacen realmente nuestros políticos para ganarse el sustento? A menudo los vemos en la televisión, en el Congreso, en actos públicos, pero ¿cuál es su verdadera contribución a nuestra sociedad? ¿De verdad trabajan para mejorar nuestras vidas? Voy a disculparme de antemano porque a veces me vuelvo un poco exigente en estos vídeos. Se supone que se dedican a hacer nuestra vida mejor, más fácil, más próspera. Se supone que trabajan para colocar a España en el mapa, para que todo el mundo sepa dónde estamos. Se supone. Y luego nos encontramos con noticias como la del cambio de nombre del Congreso de los Diputados. Ahora, en un alarde de modernidad y progresismo, pasará a llamarse simplemente Congreso. Una medida, según dicen, urgente y necesaria para que las mujeres nos sintamos representadas. Porque, claro, llamarlo Congreso de los Diputados y las Diputadas era demasiado largo, demasiado esfuerzo. Mejor lo simplificamos y así todos contentos. ¿De verdad alguien cree que este cambio va a mejorar la vida de las mujeres? ¿De verdad este es el tipo de medidas que necesitamos para avanzar como país? Permítanme, estimados espectadores, que lo dude. Nos dicen que es un gran avance, un paso crucial para la igualdad. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Mientras tanto, los problemas reales, los que afectan al día a día de la gente, siguen sin resolverse. La sanidad, la educación, la economía, todo eso parece quedar en un segundo plano. Pero no se preocupen, que el cambio de cartelería del Congreso ya está en marcha. Un gasto mínimo, peccata minuta, en comparación con los beneficios que nos va a traer. Al menos eso es lo que nos quieren hacer creer. En pleno verano, con la que está cayendo, nuestros políticos centrados en cambiarle el nombre al Congreso. ¿En serio? A partir de mañana, nunca más escucharemos la expresión Congreso de los Diputados. Nos tendremos que acostumbrar al nuevo nombre, al flamante Congreso. Y mientras tanto, la vida real, la de los ciudadanos de a pie, seguirá su curso, con sus problemas, sus dificultades y, por desgracia, con la sensación de que nuestros representantes viven en una realidad paralela. Compañeros, ¿alguna vez han sentido esa indignación punzante al ver cómo algunos abusan del poder? ¿Esa impotencia que te recorre el cuerpo al darte cuenta de que las personas encargadas de velar por nuestro bienestar lo utilizan para beneficio propio? Hoy vamos a ahondar en un caso que precisamente nos deja con ese sabor amargo. La investigación a Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda. Un hombre que manejó las finanzas del país y que ahora está bajo la lupa de la justicia. ¿Por qué? Por delitos que, según parecen, solo están al alcance de quienes se mueven en las altas esferas políticas. La situación es compleja y nos obliga a preguntarnos, ¿es un caso aislado o la punta del iceberg? ¿Es Montoro el único que ha utilizado su influencia para los suyos? Porque miren, la política española lamentablemente nos tiene acostumbrados a un intercambio de golpes, a un tú más constante entre los grandes partidos. El PSOE saca a relucir el caso Montoro, mientras el PP recuerda los vínculos de algunos socialistas con escándalos como el de los ERE en Andalucía. Y uno observa este panorama y se pregunta, ¿hay algún bando limpio en esta historia? ¿O es que la corrupción se ha convertido en una moneda de cambio, en una herramienta para desviar la atención y silenciar las propias culpas? Y es que, mientras los partidos se enzarzan en esta batalla de reproches, la ciudadanía observa atónita cómo se desdibujan las líneas entre el bien y el mal. La política a veces se asemeja a un juego de ajedrez, donde cada movimiento está pensado para proteger al rey, aunque eso signifique sacrificar a algunos peones por el camino. Y en este juego, la ciudadanía a menudo se siente como un simple espectador, obligado a presenciar una partida que no entiende del todo, y en la que al final todos parecen perder. Compañeros, ¿alguna vez han sentido esa impotencia, esa rabia contenida al ver cómo algunos se enriquecen a nuestra costa? Hablo de la corrupción, esa enfermedad silenciosa que carcome los cimientos de nuestra sociedad. No se limita a un partido político o a una administración concreta. Está enquistada, arraigada en todos los niveles de gobierno, desde el ayuntamiento más pequeño hasta las más altas esferas del poder. ¿Cómo es posible que se legisle a favor de unos pocos en detrimento del bienestar general? ¿Cómo se permite que las influencias y las adjudicaciones dudosas sean la norma en lugar de la excepción? Les voy a contar algo. El poder no se mide solo por el sueldo que se percibe como servidor público. No, el verdadero poder reside en los contactos, en las redes que se tejen en la sombra. En la capacidad de influir en las decisiones, en los contratos, en las licitaciones. Todos lo sabemos, lo vemos a diario. Pero ¿quién se atreve a alzar la voz? ¿Quién se arriesga a denunciar estas injusticias flagrantes? El miedo nos paraliza. El miedo a las represalias, a perder el trabajo, a ser silenciado. El miedo a enfrentarse a un sistema que protege a los suyos. Sabemos que las consecuencias pueden ser devastadoras. Una denuncia, una demanda, y te arruinan la vida. Te dejan en la calle.
sin recursos, sin futuro. Y mientras tanto, los que ostentan el poder siguen campando a sus anchas, repartiéndose el pastel como si fuera suyo. Un duelo silencioso, una lucha soterrada por mantener sus privilegios. Nos dicen que luchan por nosotros, que trabajan para mejorar nuestras vidas, pero la realidad es bien distinta. La realidad es que se sirven del sistema para su propio beneficio, y nosotros, los ciudadanos, asumimos el papel de meros espectadores, impotentes, silenciosos, cómplices involuntarios de esta farsa. Pero ya basta, es hora de romper el silencio, es hora de exigir transparencia, de exigir justicia. No podemos seguir mirando hacia otro lado. Nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, depende de ello. Bien, mis queridos y fieles seguidores, adentrémonos ahora en un terreno un tanto pantanoso, un terreno donde las palabras a veces esconden más de lo que revelan. Hablemos del comunicado emitido por Víctor de Aldama. Recordemos, ese enigmático personaje que ha irrumpido en escena con la promesa de destapar secretos que harían temblar los cimientos del poder. En su comunicado, Aldama se muestra cauteloso, casi reverente ante la justicia. Insiste en que no pretende interferir en el curso de las investigaciones. Afirma que su único objetivo es la verdad, pero que esperará pacientemente a que las autoridades competentes, la Fiscalía y el magistrado, hagan su trabajo. Dice no querer estropear el trabajo de nadie. Unas palabras que sin duda invitan a la reflexión. ¿Qué se esconde tras esa aparente deferencia? ¿Qué se esconde tras esa estrategia calculada para protegerse a sí mismo? ¿O realmente cree en el sistema judicial? Y aquí es donde la trama se complica, donde los hilos de esta historia comienzan a entrelazarse de una forma cuanto menos curiosa. Aldama, en su mensaje, se dirige a Dani Esteve con un tono de notable cercanía. Hermano, le llama en repetidas ocasiones. Un detalle que, aunque aparentemente insignificante, no ha pasado desapercibido para muchos. ¿Qué tipo de relación une a estos dos hombres? ¿Es una simple amistad o hay algo más? Esta cercanía entre ambos se pone de manifiesto aún más cuando Aldama le envía a Esteve un vídeo, una primicia, una información confidencial que le pide mantener en secreto. Un secreto que, como ya sabemos, tiene que ver con el famoso sobre. Ese sobre que contiene tres nombres de altos cargos del PSOE supuestamente implicados en turbios asuntos. Un sobre que, según había anunciado Aldama, se abriría hoy, revelando al fin la identidad de esos misteriosos personajes. Sin embargo, el sobre sigue cerrado. Aldama alega que las autoridades no han tenido tiempo suficiente para actuar, que hay cosas que tienen que venir de otros países. Palabras enigmáticas que alimentan aún más el misterio. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Qué tipo de información está esperando? ¿Y por qué esa información es crucial para abrir el sobre? Interrogantes que, de momento, permanecen sin respuesta. Pero tengan paciencia, estimados espectadores, porque la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. ¿Recuerdan el vídeo que les mencioné antes? ¿El de Nicolás Maduro agradeciendo a Zapatero su colaboración con Venezuela? Vale la pena detenerse en este punto. Un vídeo que, cuanto menos, resulta inquietante. En él, Maduro expresa su gratitud hacia el expresidente español por su intermediación con los expatriados venezolanos. Un supuesto canje, una operación un tanto opaca. Y ahí está Zapatero, en medio de todo. ¿Qué papel juega realmente en este escenario? Surge la inevitable pregunta: ¿por qué Zapatero se involucra de esta manera con el régimen venezolano? ¿Qué lo motiva? La versión oficial habla de altruismo, de filantropía, de un hombre que, tras dejar la presidencia, dedica su tiempo a mediar en conflictos internacionales. ¿Pero les convence esta explicación? A mí, sinceramente, no del todo. Hay demasiadas sombras, demasiadas incógnitas. ¿Acaso no resulta como mínimo sospechoso? Y aquí es donde entra en juego, de nuevo, el misterioso sobre de Aldama. Ese sobre que contiene tres nombres, tres altos cargos del PSOE, supuestamente implicados en algún tipo de escándalo. ¿Podría ser Zapatero uno de esos nombres? Recordemos la fecha límite para abrir el sobre: mañana. ¿Casualidad que justo hoy aparezca este vídeo de Maduro? La verdad, no me extrañaría nada que hubiera una conexión. Todo este asunto huele a podrido, a acuerdos ocultos, a favores entre bambalinas. Y Zapatero, con su supuesta labor humanitaria, podría estar tapando algo mucho más turbio. No puedo afirmarlo con certeza, pero las piezas parecen encajar. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus teorías en los comentarios. La verdad, estoy deseando leerlas. Compañeros, ¿recuerdan el caso de Alcalá de Henares? Una joven sufrió
sufrió una agresión sexual presuntamente por un interno de un centro de menores extranjeros no acompañados. La indignación vecinal fue inmediata, palpable. Salieron a la calle a manifestarse, a exigir respuestas. ¿Y saben cómo se les etiquetó? De ultras, así, sin más, como si preocuparse por la seguridad de tu comunidad te convirtiera automáticamente en extremista. La delegada del gobierno, siguiendo el discurso oficial, repitió la misma cantinela de siempre. Los que más delinquen en España son los españoles. Es cierto, en términos absolutos. Pero ¿es esa la cuestión? Es como decir que los que más accidentes de coche tienen son los conductores de coches. Claro, si hay más conductores de coches que de motos, es lógico que haya más accidentes protagonizados por coches. La pregunta es, ¿cuál es la tasa de delincuencia en relación con el número de personas de cada grupo? ¿Se están analizando los datos con rigor o simplemente se están lanzando frases vacías para acallar las protestas? La realidad, amigas y amigos, es que existe un temor creciente en nuestras calles. El incremento de agresiones sexuales, la sensación de inseguridad, son temas que nos preocupan a todos. Y mientras tanto, desde el gobierno se niega cualquier correlación entre inmigración irregular y delincuencia. Si no hay relación, entonces, ¿cómo piensan abordar el problema de la inmigración irregular? ¿Cuál es el plan? Y aquí viene la joya de la corona, la propuesta que roza lo surrealista. En la Seu d'Urgell, a pocos kilómetros de Andorra, se ha planteado nada más y nada menos que dar puestos de funcionario a inmigrantes ilegales. Sí, han leído bien, funcionarios. Mientras miles de españoles se preparan con esfuerzo para oposiciones, se propone que quienes entran en el país de forma irregular tengan acceso directo a la función pública. ¿Se imaginan la cara de alguien que lleva años estudiando para una oposición al escuchar esto? Casi que dan ganas de renunciar a la nacionalidad, entrar en patera y volver a solicitarla a ver si así te dan un puesto fijo. Es de locos, ¿verdad? Y si se critica esta medida, ¿también te tacharán de ultra? De verdad, a veces uno se pregunta si estamos viviendo en una realidad paralela. Compañeros, conciudadanos, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Les hablo con profunda preocupación, con el corazón en un puño. Hemos visto imágenes, hemos leído noticias, personas agredidas, violentadas, simplemente por expresar sus ideas. Me refiero a los ataques sufridos por miembros de Vox en actos políticos, repartiendo panfletos, ejerciendo un derecho fundamental en democracia, y la respuesta es la violencia. ¿De verdad hemos llegado a este punto? Un puñetazo en la cara, una patada en el suelo, un labio partido, un ingreso hospitalario. Estas son las consecuencias de lo que algunos llaman lucha contra el fascismo. Permítanme un momento de sarcasmo, porque a veces la realidad supera la ficción. Así que ahora la violencia está justificada si es contra el fascismo, contra quien tú consideras fascista, claro. ¿Quién decide quién es fascista? ¿El que pega? ¿El que insulta? ¿El que no piensa como tú? Es un razonamiento peligroso, perversísimo, un camino que nos lleva directamente al abismo. La violencia nunca es la respuesta, nunca, y mucho menos erigirse en juez y verdugo de las ideas de los demás. ¿Y cuál es la respuesta oficial? La narrativa que nos venden desde el poder, que la culpa es de la ultraderecha, por supuesto. De los ultras, de los fachas, de los que se atreven a disentir, como si la violencia surgiera de la nada, como si no hubiera una responsabilidad directa en el discurso del odio, en la polarización constante, en la demonización del adversario. Señalan con el dedo a un supuesto enemigo externo para desviar la atención del verdadero problema, la intolerancia, la falta de respeto, la incapacidad de dialogar. Y mientras tanto, los agredidos siguen siendo agredidos, las víctimas siguen siendo silenciadas, y la espiral de violencia continúa alimentándose. ¿Hasta cuándo vamos a seguir mirando hacia otro lado? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos engañen con este discurso falaz? Es hora de decir basta, es hora de exigir responsabilidad, es hora de defender la democracia de verdad, con argumentos, con diálogo, con respeto, sin violencia, nunca con violencia. Compañeros, compatriotas, congéneres, ¿qué hemos aprendido hoy? Pues que en este país, mientras la delincuencia campa a sus anchas, mientras las agresiones sexuales aumentan y mientras los políticos de siempre se reparten el pastel del poder, lo único que de verdad avanza, lo único que de verdad importa, es que el Congreso de los Diputados se llamará solo Congreso. Un logro sin precedentes, un hito en la historia de la humanidad. Ya podemos dormir tranquilos, sabiendo que la igualdad está conseguida.
porque claro, si nos llaman diputadas, la palabra es muy larga. Mejor lo acortamos. Problema resuelto, ¿verdad? España, ese país donde te pueden agredir por repartir folletos, donde los vecinos de Alcalá de Henares son tachados de ultras por protestar por una agresión sexual cometida por un interno de un centro de menores, donde el ministro Montoro, el ministro de Hacienda, es investigado por corrupción y en el PSOE lo celebran como si hubieran ganado la Champions. Y mientras tanto, Zapatero de gira por Venezuela, dando consejos, porque claro, ¿quién mejor que él para hablar de gestión económica? En serio, ¿alguien me explica cómo funciona esto? ¿Cómo es posible que se destinen recursos a cambiar el nombre de una institución mientras se hace la vista gorda ante la inseguridad creciente en las calles? ¿Cómo se puede decir que no hay correlación entre inmigración irregular y delincuencia cuando cada día vemos noticias que contradicen esa afirmación? Y no me malinterpreten, no estoy en contra de la inmigración, estoy en contra de la inmigración ilegal, esa que nos intentan colar como algo positivo mientras nos dicen que los españoles somos los malos de la película. Y luego está la solución mágica de la CUP y Compromís, convertir a los inmigrantes ilegales en funcionarios, así sin más. Claro, porque ¿quién va a cuestionar a un funcionario? Ingenioso, ¿verdad? Mientras tanto, los que sí hemos estudiado, los que sí hemos trabajado duro para conseguir un puesto de trabajo, nos quedamos mirando al techo. Así que ya saben, si quieren un trabajo fijo, entren en Patera, renuncien a la nacionalidad española y vuelvan a entrar. A lo mejor tienen suerte y acaban con una plaza de funcionario. Eso sí, no se olviden de aprenderse el nuevo nombre del Congreso, no vaya a ser que les tachen de fachas. En fin, compañeros, como diría Aldama, hermanos, el panorama es desolador. Pero no se preocupen, yo seguiré aquí, informándoles de todo lo que ocurre en este país. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no se pierdan los próximos vídeos, donde hablaremos de... bueno, ya verán, ya verán. Les aseguro que no se lo van a querer perder. Y si les ha gustado este vídeo, denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Un abrazo fuerte.